Muy buenos días, queridos hermanos. Es una bendición poder dirigirme a ustedes un día más en el nombre de Jesucristo. Dirigirme un día más para gozarme en la palabra y poder compartir con ustedes un pensamiento grato y agradable de la palabra de Dios. Hoy, lunes 17 de... Perdón, hoy lunes 20 de septiembre del año 2021, perdón, estoy descontrolado hoy. Me es grato poder dirigirme a ustedes para glorificar, exaltar su nombre, para ponerme en las manos del Señor, para desear que este principio de semana sea una semana pletórica de bendiciones, llena de plenitud, de gozo y alegría, de bendición, de prosperidad, lleno de victoria, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos, te exaltamos y glorificamos, dándote gloria y honra, Señor, exaltación y adoración. Gracias por la vida y por la salud. Gracias porque nos permites un día más, Señor, poder compartir la palabra, Señor. Nos das un día más de vida, Señor, un día más donde podemos darte gracias por el que tenemos un año más de vida para recapacitar, para arrepentirnos, para cambiar el rumbo, Señor, de nuestra vida y dejar que la presencia del Espíritu Santo cambie nuestras vidas en toda plenitud, porque en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Padre, hoy me gozo enormemente, Señor, en esa bondad y misericordia con que un día me alcanzaste, que aún siendo pecador, Cristo murió por mí. Gracias en el nombre glorioso de Cristo Jesús por permitirme, Señor, poder compartir con mis hermanos. Gracias. Este es un año que hemos dedicado, Señor, a la gratitud. Gratitud por todo lo que hemos recibido. Gratitud aún en medio de las pruebas, porque en medio de las luchas y las pruebas, la iglesia sigue caminando y se dispone para recibir al Rey de Gloria. Pero, ¿de dónde sacamos esas cosas? Es lo que la palabra de Dios nos ha enseñado, lo que la palabra de Dios quedó escrito y estipulado para que nosotros legáramos a las generaciones postreras un legado de bendición de la palabra. Hoy vamos a ver el tema, los efectos de la palabra de Dios. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 4, verso 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a examinar los efectos prácticos que la Biblia afirma producir en aquellos que reciben a Cristo como Señor de su vida y que reciben la palabra que le es implantada. El término griego traducido como eficaz significa enérgico. Lo que da la idea o que nos transmite la idea es una energía y actividad intensa y vibrante. De igual manera el Señor Jesús nos dice en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es rema, la palabra de Dios tiene vida en sí misma, es creativa, no tiene errores. La palabra de Dios es viva y eficaz, como lo leímos, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta lo más íntimo y parte el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A la vez el apóstol Pablo nos dice a los cristianos de que Tesalónica, en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según
es en verdad palabra de Dios, el cual actúa en nosotros los creyentes. Así vemos que la palabra de Dios no puede ser reducida a meros sonidos en el aire o a marcas de una hoja de papel. Por el contrario, la palabra de Dios es vida, es espíritu, es activa, es enérgica, obra de efectividad a quienes la creen. Por eso le decía el Rema, tiene vida en sí misma. Y dice que la palabra nunca regresa vacía, sino que es efectiva para hacer para lo que se ha empleado. Esto nos lleva a un pensamiento que toda reacción determina un efecto, es un principio. No obstante, la Biblia deja bien claro que la reacción y acogida que le den quienes la escuchan determina la manera y el grado en el que ella obra en cada circunstancia. Por eso Santiago dice en Santiago 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Antes que el alma pueda recibir la palabra con efectos salvadores, hay que desechar ciertas cosas. Santiago especifica dos de ellas: la inmundicia, la abundancia de malicia, o también se puede traducir como picardía. La inmundicia denota una complacencia perversa en la cual lo que es licencioso o impuro. Esta actitud cierra la mente y el corazón a la influencia salvadora de la palabra de Dios. Por otra parte, la picardía sugiere en particular un mal comportamiento de un niño. Lo llamamos pícaro, a un niño respondón que se niega a aceptar las amonestaciones de los mayores y las discute y las contradice. Esta actitud hacia Dios se encuentra con frecuencia en el alma no redimida y muchos pasajes de la Escritura se refieren a ella. El apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 9, verso 20 dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿Cuántas veces nosotros peleamos con Dios y montamos enormes discusiones en nosotros mismos con Dios? Creemos que nuestros pensamientos son mayores que los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son sobre todo pensamientos. El libro de Job en el capítulo 4, verso 2, dice: si probáremos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? En el libro de los Hebreos capítulo 5, verso 12 al 14 dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento. La palabra de Dios debe madurar, la palabra de Dios debe sazonar, la palabra de Dios debe poner sabor, debe tener sabor porque es un alimento para el espíritu. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. No podemos seguir siendo niños espirituales. Tenemos que cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Y qué mejor alimento sólido que la palabra de Dios. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Esta actitud, como la inmundicia, cierra el corazón y la mente a los efectos beneficiosos de la palabra. ¿Cuántas veces nos irrita que nos corrijan de acuerdo a la palabra, porque es como espada de dos filos que hace un corte hasta lo más profundo de nuestro ser? Santiago descríbela como mansedumbre, lo opuesto a la inmundicia o a la picardía. La mansedumbre sugiere ideas de quietud, amistad, humildad, sinceridad, paciencia.
apertura de corazón y de mente. Estas características con frecuencia se asocian con lo que la Biblia llama temor de Dios, una actitud reverente, un respeto hacia Él. Así leemos en los Salmos la siguiente descripción de un hombre abierto a recibir los beneficios y las bendiciones y las amonestaciones de Dios por medio de la palabra. Mire cómo el salmista David lo plasmó en el Salmo 25, versos 8 y 9. Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino y encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Vea cómo la palabra de Dios nos instruye en todos los caminos de nuestra vida y en todas las cosas que nosotros tengamos que enfrentar en esta vida. El mismo salmista en el capítulo 25, 12 al 14 dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Hay una pregunta. Dice, Él enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Vamos aquí que la mansedumbre y el temor al Señor son dos actitudes necesarias y quienes desean recibir instrucción y bendición de Dios mediante la palabra de Dios. Estas dos actitudes son opuestas a las que Santiago describe como inmundicia y malicia. Así descubriremos que la palabra de Dios puede producir efectos muy diferentes en distintas personas. Y estos efectos están determinados por las reacciones de quien los escucha. Por esta razón leemos en la palabra en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No solo la palabra es viva y eficaz, sino que discierne nuestros pensamientos, las intenciones del corazón. Dicho de otro modo, la palabra de Dios saca a la luz la naturaleza íntima y el carácter de quienes la oyen y distingue marcadamente entre los diferentes tipos de oyentes. De la misma manera, el apóstol Pablo describe el carácter revelador y separador del Evangelio. En 1 Corintios capítulo 1, verso 18 dice, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La palabra no es una filosofía humana, es el poder de Dios reflejado en Escritura, en las Santas Escrituras, Señor, como carta de amor de Dios para su pueblo. No hay diferencia en el mensaje predicado. El mensaje es el mismo para todos los hombres. La diferencia radica en la reacción de quienes la oyen. Para los que reaccionan de modo al mensaje, se convierte en una mera tontería. Pero para quienes reaccionan de un modo opuesto, el mensaje se convierte en un poder salvador de Dios experimentando realmente en sus ideas. Esto nos conduce a otra realidad más cerca de la palabra de Dios que afecta el versículo clave. Vuelvo a leer Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra no solo es sólida y viva y eficaz, no solo discierne y revela los pensamientos y las intenciones del corazón, también es más cortante que toda espada de dos filos, es decir, que divide todos los que le escuchan en dos clases, los que rechazan y llaman tontería y los que reciben y encuentran en ellos el poder salvador de Dios. Este es el sentido que el Señor Jesús dijo en Mateo 10, 34, 35. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada.
porque he venido para poner en disensión el hombre contra el padre, la hija contra la madre y la nuera contra su suegra. La espada de Cristo vino a traer sobre la tierra, es la que Juan vio saliendo de la boca de Cristo, una espada cortante de 2 filos, que es la palabra de Dios. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 16, tenía a su diestra 7 estrellas y en su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como un sol cuando resplandece en su fuerza. Esta espada, mientras sigue adelante en la tierra, divide incluso a los miembros de la misma familia, cercenando los vínculos terrenales más estrechos, siendo sus efectos determinados por la reacción de un individuo. La palabra de Dios, bien lo dice, es viva y eficaz, más cortante que espada de 2 filos. Hoy nosotros tenemos, por gracia de Dios y por bendición de Dios, muchas versiones de la Biblia en diferentes idiomas y dialectos a nivel mundial. Esa palabra ha traído un cambio radical en grandes sectores de la sociedad que han cambiado sus vidas por el efecto purificador de la palabra. Esa palabra que ha cambiado nuestras vidas, como lo dijo el Señor Jesucristo en Juan 15:3, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esa palabra que nos limpia, esa palabra que limpia nuestro camino, Señor, que alumbra nuestro ser, Señor, para no tropezar en piedra, alumbra nuestro camino y hace que nosotros no tropecemos en iniquidad. Hoy, Padre, te doy gracias y oro diciéndote, Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra que nos trajo, Señor, revelación, sabiduría, ciencia, Señor, a nuestras vidas, que ha caminado, Señor, que ha hecho sendas derechas para nuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, que ha sanado nuestras vidas, Señor, que ha sanado lo cojo, Señor, aquello que se salía del camino, Señor, ahora caminamos por un camino recto lleno de bendición, de gozo, de alegría y de prosperidad. Gracias porque un día, Señor, tu palabra vino a mi corazón y se hizo un rema, Señor, y cambió mi corazón, cambió mi vida, cambió mis pensamientos y las intenciones de mi corazón. Gracias, Señor, porque ese regalo, ese legado universal, nunca lo hemos olvidado, ni lo olvidaremos. Hoy te digo, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová levante sobre ti tu rostro y te inunde de paz. Y la paz de Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre cada uno de ustedes y sobre sus familias. Que Dios les bendiga y que esta semana sea pletórica de bendiciones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me enseñó un camino